Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al Ateneo, esta casa abierta siempre a la cultura, a la que agradecemos vivamente que nos haya permitido disponer de sus instalaciones para organizar la conferencia de hoy, que, como saben, versa sobre el Marqués de la Ensenada. Ya saben que el clúster de la industria de defensa, además de promocionar la innovación y la colaboración entre sus miembros y con las Fuerzas Armadas, procura promocionar, en la medida posible, la cultura de defensa en general y la cultura naval en particular, por hoy, que creemos que bueno, está muy pegada a la historia y que es fundamental para que la sociedad en general entienda mejor dónde estamos y hacia dónde vamos. El conferenciante es Antonio González García, contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Permítame, por favor, hacer una breve reseña biográfica del almirante, que cursó sus estudios en la Escuela Naval Militar entre los años 1981 y 86, año en el que fue promovido a alférez de navío. Sus primeros destinos, hasta 1989, fueron las corbetas Infanta Cristina y Cazadora y la fragata Victoria. En 1997, y permítame que vaya tan rápido, obtuvo el título de Ingeniero Superior en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Entre los trabajos que ha efectuado figura el diseño e implantación de la intranet de la Armada, incluyendo el enlace en puerto y satélite de los buques en banda ancha. Entre los años 2002 y 2005 estuvo destinado en Estados Unidos, en la empresa Lockheed Martin, como oficial de enlace para la producción del sistema de combate Aegis con destino a las fragatas F-100, la clase Álvaro de Bazán. Ha participado en varios programas de construcción naval, como las F-100 propiamente, el buque de aprovisionamiento de combate, los buques de acción marítima y el LHD Juan Carlos I, principalmente en la parte correspondiente al sistema de combate. Adicionalmente, ha trabajado en programas conjuntos del Ministerio de Defensa, como en el Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite y el Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares. Ha ocupado el puesto de jefe del programa del Sistema Escomba de la Armada durante nada menos que 7 años. En 2018 asumió la jefatura del programa de la F-110 en la Dirección General de Armamento y Material. En septiembre del propio año 18 fue ascendido a contraalmirante y fue designado subdirector de Ingeniería de la Armada, cargo que ocupó hasta el año 2021. En diciembre del 21 fue nombrado director de Infraestructura de la Armada, donde permanece. Como ven, un currículum excepcional que nos podría inducir a pensar que vamos a asistir a una interesante conferencia sobre sistemas de combate o comunicaciones militares. Y sin embargo, el amor a la historia y su espíritu inquieto, propio de marinos de otras épocas, particularmente de la Ilustración, ha hecho del almirante un consumado experto en el personaje que hoy nos presenta, uno de los protagonistas indiscutibles del auge del poder naval de España en el siglo XVIII. Sin más dilación, le cedo la palabra al conferenciante. Almirante, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar en Santander. He tenido la ocasión de venir en los últimos años con relativa frecuencia, mayormente propiciado por el clúster de la industria de defensa, cuando era subdirector de ingeniería. Y bueno, y Santander pues tiene mucho que decir en el pasado de la Armada, como todos ustedes saben, seguramente mejor que yo. Ante todo, quiero dar las gracias al clúster por darme la oportunidad de hablar de algo que me gusta. La realidad es esa, ¿no? Como bien ha dicho, nosotros, o en mi caso, la historia es una afición, no es. Yo no soy historiador, tampoco pertenezco al Instituto de Historia y Cultura Naval, pero sí que tengo una pasión importante por el siglo XVIII, concretamente porque para la Armada fue muy importante y porque además
yo por lo menos saco algunas lecciones de lo que se hizo en el siglo XVIII respecto a lo que somos hoy día y a lo que podríamos ser, ¿no? Alguna reflexión haré sobre eso. Y también le quiero dar las gracias al Ateneo por proporcionarnos el local donde dar la conferencia, que es de agradecer. Lo que voy a contar hoy es simplemente glosar de la forma más objetiva posible la figura del Marqués de la Ensenada, que yo creo que es bastante desconocida en España. ¿Por qué? Bueno, el Marqués de la Ensenada no era militar, fue ministro de Marina, llegó a ministro de Marina, como vamos a ver a continuación, pero no era militar, pero desde luego su amor por la Armada y el impulso que le dio a la Armada fue muy significativo, y yo espero que cuando acabe la conferencia, ustedes admiren al Marqués de la Ensenada tanto como yo. El otro día me decía un buen amigo me decía: pero tú, cuando empiezas una conferencia, esta conferencia la he dado antes en Madrid, lo tengo que decir, y me decía: pero tú, cuando vas a una conferencia, tienes que decir que vas a ser perfectamente objetivo, no puedes decir que lo que quieres es que la gente ame al Marqués. Digo, bueno, pues yo soy así, no puedo cambiar, ¿no? Bien, entonces, el Marqués de la Ensenada está bastante bien documentado en los archivos, principalmente porque en el siglo XIX, en 1878, un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Villas no se le ocurrió otra cosa que recopilar mucha documentación que había dispersa y reunirla en un solo libro que está disponible en Internet. Es un ensayo sobre su vida, pero perfectamente hecho por un archivero, con lo cual está muy bien hecho para dar pistas de cómo era el Marqués. Me van a permitir una digresión, pero cuando leo documentos del siglo XVII y del siglo XVIII, me hace mucha gracia porque aparece muy a menudo frases del tipo: el penoso estado de la hacienda o el lamentable estado de la hacienda no permite esto, no permite lo otro. Bueno, pues Marqués de la Ensenada dijo: bueno, pues si el estado de la hacienda es penoso, vamos a arreglarlo. Y como podía, porque como vamos a ver después, era ministro de Hacienda también, pues hizo lo necesario para que hubiera fondos para invertir, para hacer inversiones, que vamos a ver muchas de ellas a lo largo de la conferencia. Es decir, que él cogió el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y solventó el problema de una manera que vamos a ver, voy a dar cifras, de una manera realmente brillante. Lo que tienen en pantalla es una de las frases de las representaciones de don Zenón de Somodevilla y Bengoechea al rey. Él le hacía unos informes al rey periódicamente que le llamaban en aquella época representaciones, y entonces le decía de esta manera tan clara y tan didáctica cuál era la situación. Un país que tenía unos territorios tan extensos a lo largo del mundo no podía permitirse no tener una marina fuerte. Aprovecho ya para decir que precisamente conocemos bastante bien el pensamiento y las reflexiones del Marqués en base a todas esas representaciones, que hay varias a lo largo del tiempo que fue, como vamos a ver después, ministro de 4 carteras. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito, muy rápido, claro, porque quiero ser breve, no me gusta entrar mucho. Luego, si quieren ustedes en el coloquio, aunque estoy un poco asustado por si me preguntan de Guarnizo, porque estoy seguro que aquí hay gente que sabe de Guarnizo y de Juan Fernández de Isla infinitamente más que yo. Pero en el coloquio podemos entrar en detalles, voy a intentar no alargarme mucho. Digo que voy a hablar del contexto histórico, del pensamiento de don Zenón, de sus actuaciones en la Secretaría de Marina y en los otros ministerios, en Hacienda, Indias y Guerra, que luego veremos, que fue ministro de las 4 carteras: Marina, Hacienda, Indias y Guerra. La caída en desgracia, que me gustaría un poco contarla, porque lleva a la reflexión, creo, lo que ocurrió. Y bueno, y unas conclusiones muy rápidas de lo que fue don Zenón. Bueno, pues aquí tenemos prácticamente todo el siglo XVIII reflejado: reyes, ministros de Marina, sistemas constructivos que seguramente a muchos de ustedes les serán familiares. Y vamos a hablar solamente del cuadrado que está, del sector, mejor dicho, que está en azul, es decir, desde 1737, cuando se crea en España un almirantazgo que no existía ni existió después, en beneficio del infante don Felipe,
El infante don Felipe, pues el rey no sabía qué hacer con él y entonces creó un almirantazgo y le puso a alguien, claro, le puso a alguien debajo que funcionara muy bien, mejor que don Zenón, nadie. Y entonces le nombraron secretario del almirantazgo en 1737. Y ahí estuvo hasta que en el almirantazgo estuvo, que era una organización curiosa porque era paralela a la Armada y seguramente provocó disfunciones, pero ahí estuvo hasta que en 1743 le nombran ministro de todas las carteras que he mencionado antes y está en funciones hasta 1754, que es cuando pues le destituye fulminantemente el rey por razones que vamos a intentar analizar muy rápido después. Su carrera fue fulgurante. Él nació en 1702, entró en la Armada como oficial supernumerario del cuerpo de ministerio, lo que llamaríamos hoy cuerpo de intendencia, en 1720, con 18 años. Llegó aquí, a Santander, a Guarnizo, en 1726, estuvo 2 años de segundo jefe de Guarnizo, por debajo de Campillo. En 1931 y en 1933 fue nombrado ministro principal para flotas, para llevar la parte administrativa de varias flotas, la reconquista de Orán y de la conquista de Nápoles. Como he dicho, en 1737 se le nombra secretario del almirantazgo y después, 1743 a 1754, ministro de las 4 carteras. Nos vamos a centrar solamente en lo que hizo como secretario del almirantazgo y como secretario de Marina. Cuando diga secretario de Marina o de Hacienda o de Indias o de Guerra, hay que entender lo que hoy secretario en aquella época, es lo que hoy llamaríamos ministro, para que no entendamos. Y bueno, sí que quiero dejar patente que gran parte de los objetivos que se marcó y que consiguió fueron generalmente después de 1748, cuando acaba la Guerra de Sucesión Austríaca con el Tratado de Aquisgrán, y ese periodo de paz le da la ocasión de dedicar fondos a lo que él tenía en mente desde mucho antes, pero que no lo había hecho pues porque había obviamente otras prioridades. Bueno, si algo caracteriza al Marqués de la Ensenada es el profundo sentido nacional que imprimió a su política, resultando siempre la solución para los problemas del análisis detallado que hacía de todo. Se apoyaba siempre en técnicos que supieran de la materia, jamás tomó una decisión que se conozca a la ligera, y del conocimiento y el análisis también de los intereses de España en cada momento. Él buscaba una paz honrosa siempre, además lo decía él, una paz honrosa para poder dedicar fondos y esfuerzo al engrandecimiento de España. Y sobre todo, y me gustaría que se quedaran con esto, una administración ordenada, lo decía así, administración ordenada. Una administración que operara con principios objetivos y buscando siempre el bien de España. Y esto, pues como he dicho, lo consiguió después de la paz de Aquisgrán en 1748. En cuanto a política exterior, él quería ser equidistante de Inglaterra y de Francia. Sobre esto se ha escrito mucho porque aparentemente él era francófilo. Desde luego, él era perfectamente consciente, y lo dice en muchas representaciones, que todo lo que fuera beneficio para Inglaterra era perjuicio para España. Lo dice así, de esa manera tan sencilla. Y, por tanto, él siempre tenía en mente a los ingleses. De hecho, luego citaré una de las frases de su testamento y les llamará la atención. Pero es que, además, él consideraba que España no podía tener una flota como la inglesa, no teníamos los medios, ni un ejército como el francés. Pero lo que sí decía, y lo cito textualmente, decía: teniendo esta marina, la marina que él quería conseguir, será galanteada de la Francia para que, unida a la suya, se destruya la Inglaterra, y ésta obsequiará a la España porque no se ligue con la Francia. Buscaba ser un poco el contrapeso entre las dos potencias del momento, tanto en ejército como en marina, para poder destacar de alguna forma. Pero además de eso, en el mundo económico era totalmente partidario del librecambismo y de la libertad de comercio. De hecho, actuó, lo veremos después, bastante para eliminar monopolios y todo lo que coartase a la economía, a lo que llamaremos hoy la ley de la oferta y de la demanda. Era práctico,
literalmente decía, busco dinero y fuerzas de mar y tierra y no teologías, decía. No permitía que nadie, no permitía disquisiciones teóricas en su presencia. Era analítico, de hecho se apoyaba para los temas de la Armada, y algunos que no eran de la Armada, como veremos después, se apoyaba concretamente en Jorge Juan y en Antonio Ulloa, dos marinos ilustrados como él, que de alguna forma delimitaban las actuaciones que él quería hacer y las orientaban en la parte técnica. En el caso de Antonio Ulloa, veremos después que incluso se apoyó en él para el Canal de Castilla, que tenía que haber terminado en Santander, por cierto. Luego lo veremos. Él buscaba, le dolía mucho el atraso tecnológico que había en muchos sentidos en España en aquel momento, y consideraba, y dado que está aquí el clúster, consideraba que todo pasaba por el impulso a la industria y al comercio. Lo tenía clarísimo en ese sentido y hizo lo que pudo en ese campo. También era muy consciente de la necesidad de la independencia industrial. Decía, y lo cito también textualmente, que con excepción de las perchas de voladura de grandes dimensiones, es decir, los mástiles, todo cuanto es necesario para construir y armar navíos se produce o se halla en España, y en ella debía de fabricarse, porque tampoco es efectiva ni permanente la marina que no se forma y sostiene por la industria del país, algo que podía ser perfectamente válido también hoy día. En cuanto a su comportamiento político, bueno, pues era bastante intrigante, dicho por sus compañeros de gobierno, concretamente por Carvajal, que era una persona mucho más calmada y dedicada a sus trabajos sin entrar en la parte social. Y ocurría una cosa que yo creo que es importante y que quizá no se dice con claridad habitualmente, y es que cuando llega Felipe V, la dinastía Borbón, empiezan a poner al frente del gobierno a personas ilustradas, a personas capacitadas, independientemente de su procedencia noble o no. Bueno, en aquella época en España había que ser hidalgo para casi todo, pero eran hidalgos, pero no eran de la nobleza de primer nivel, ¿no? Y esto provocaba muchos problemas a nivel de gobierno, porque los grandes de España consideraban que los que tenían que dirigir la nación eran ellos, nadie más capacitado que ellos, e iba un poco contra lo que los reyes hacían. En definitiva, había dos partidos, dos facciones en la administración y en el gobierno, en lo que se llamaba el partido ensenadista, que era todo el círculo de Ensenada, y los contrarios, donde estaba el duque de Huéscar, que luego fue duque de Alba, y otros grandes de España, que era el partido español. Durante gran parte del siglo XVIII, aunque no se vea claramente en los libros de historia, hubo una lucha soterrada entre ambos grupos, que al final se saldó con la victoria ni de unos ni de otros, sino con la victoria de los ingleses, desgraciadamente. Bien, pues voy a hablar un poquito, y temeroso, de la parte de Ensenada en Guarnizo. Él estuvo 2 años aquí como segundo jefe, Campillo era el director del astillero, y él era muy consciente de la iniciativa empresarial, de la ingeniería, y de que aquí había asentistas fiables, que luego los utilizó. Cuando hablemos de Juan Fernández de Isla lo veremos, ¿no? De alguna manera, bueno, todo hay que decirlo, en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, alrededor del año 1750, los arsenales de la Armada empezaban a hacerse en esas fechas, con lo cual él, que no podía esperar para tener la fuerza que quería poner al servicio de la Armada, lo que hizo fue encargar hasta 8 navíos aquí en Guarnizo, de los cuales durante el tiempo que él estuvo de ministro solamente se entregaron a la Armada 4, los otros 4 estaban en construcción y se acabaron después. Se apoyó mucho en Juan Fernández de Isla, que seguro que le conocen perfectamente aquí, que pasó en muy pocos años de ser simplemente un asentista de corta y labra de maderas, que la proporcionaba a Ferrol, porque en Ferrol, antes de estar el arsenal, también había un astillero, en lo que hoy llamamos La Graña. Pues pasó de eso a construir aquí en Guarnizo barcos, navíos, por el procedimiento de asiento, es decir, de contrata.
la Ensenada le nombró a Isla comisario ordenador de Marina para que pudiera trabajar de igual a igual con la gente con los responsables de la Armada con los que tenía que trabajar. Y bueno, y yo creo que tomó muy buena nota de las ideas empresariales, las ideas de cómo ordenar el trabajo y las relaciones laborales que tenía Juan Fernández de Isla, que eran bastante avanzadas, y yo creo que eso lo utilizó después, o mejor dicho, no después, en otros ámbitos de sus ministerios que no eran estrictamente la construcción naval. Bueno, ya Juan Fernández de Isla, cuando él cae en 1754, también cayó en desgracia, y además es curioso, eso yo no lo he investigado a fondo, pero es el único ensenadista o el único del grupo de confianza del Marqués de la Ensenada que estuvo en prisión por temas de contratos aparentemente no cumplidos, etcétera, que luego estuvo 6 años en prisión, entró en prisión en 1759, estuvo 6 años, pero luego, una vez ya fallecido en 1791, quedó exonerado de todo y se determinó que la deuda que tenía el Estado con él por todo lo que procesos que había habido era de nada menos que 8 millones de reales. Es decir, una historia que, desde luego, Juan Fernández de Isla da por sí mismo para una conferencia, estarán de acuerdo conmigo. Bien, yo creo que Ensenada, como decía antes, en Guarnizo es donde empieza a descubrir la ciencia, la técnica, la necesidad de resolver problemas en base a la ciencia y a la técnica, y luego lo aplicó a lo largo de toda su vida. Mucho después, porque estamos hablando que él está en 1726 a 28, siendo muy joven, aquí en Guarnizo, y luego cuando es ministro es pues bastantes años después, ¿no? A partir de 1743, como ya hemos dicho. Bueno, vamos a mencionar muy rápido algunas de las cosas que consiguió, o de las metas que consiguió don Zenón. Escribió en 1737 una Instrucción General de Arsenales que está perdida. Cuando di esta conferencia la primera vez, no lo tenía del todo claro, pero hablé en el Instituto de Historia y Cultura Naval y me dijeron que no aparece por ningún sitio la instrucción. Es decir, que entendemos que la escribió, pero lo cierto es que nadie la ha visto. En 1738, todas las cosas que estoy diciendo pueden parecer evidentes hoy día, pero en aquella época algunas de las cosas que voy a decir, algunos de los documentos o reglamentaciones que voy a decir, sencillamente no se habían hecho nunca. O sea, ¿por qué escribió en 1738 un reglamento de sueldos y gratificaciones? Pues porque no estaba claro ese tema y puso orden en ello. Y además consiguió, lo veremos después, consiguió que se pagara puntualmente al Ejército y a la Armada, se pagaran los sueldos durante el tiempo que él fue ministro. Suprimió la escuadra de galeras. ¿Por qué lo destaco? Pues porque muchas veces nos tiembla el pulso a la hora de dar un paso adelante y librarnos de lo que es antiguo o poco eficiente ya, ¿no? Las galeras en aquella época, en el mundo de los barcos artillados, pues eran ya casi una rémora. Y él tiene la valentía de suprimir la escuadra de galeras que estaba en aquel momento basada en Cartagena y como digo, la suprime. Escribió las ordenanzas de generales de la Armada de 1748, inició 2 arsenales donde no existía nada, el de Cartagena y el de Ferrol, y amplió el arsenal de la Carraca, ya lo había empezado Patiño en 1717, un núcleo pequeño comparado con lo que después fue, y en 1753 también inicia la ampliación. Además fundó, con el apoyo de Jorge Juan, el Real Observatorio de la Armada para tener la capacidad científica de apoyar la navegación astronómica, y se preocupó, y esto es importante, de la matrícula de mar. El embajador inglés en Madrid, Benjamin King, decía que aunque la Armada construyera barcos, no iba a poder tripularlos. Sí, es verdad, nosotros tenemos un déficit de marinería muy grande, mucho más grave que en Inglaterra, porque Inglaterra tenía una flota mercante pues como 20 veces la nuestra. Entonces tenía la capacidad de enrolar personal de mar de una manera más fácil que aquí en España. Bueno, pues hizo un reglamento donde establecía varias listas para gente de mar, para calafates, para carpinteros y una lista para los que
tenían derecho a acogerse al fuero de marina, pero que ya no eran marineros porque pues habían tenido heridas de guerra o sencillamente eran muy mayores. Pero los tenía en cuenta para tenerlos controlados. Y estableció cosas que nos pueden parecer ahora muy sencillas, pero que en aquella época eran novedades, ¿no? Por ejemplo, pues adelantar 3 pagas a los que embarcaban en los navíos o en las fragatas de la Armada. Dejar, mientras estuvieran embarcados, 2/3 del sueldo a la familia para que se pudiera mantener. Hubo épocas en las que enrolaban a los marineros en los barcos, a todo aquel que trabajaba en la mar, lo enrolaban en los navíos y su familia se quedaba en la miseria. Bueno, pues él lo solucionó. Soluciona la subsistencia de las familias y con eso pues consigue hasta 40.000 marineros cuando él dejó de ser ministro de Marina, secretario de Marina. Además de eso, inicia la construcción del Hospital de Marina de Cartagena, hoy Universidad Politécnica de Cartagena, en 1749. Saca la ordenanza de Montes de Marina en 1748, que pone mucho orden en todo lo que eran montes de marina. Los montes de marina eran todos los bosques que había hasta 138 kilómetros de la mar y de ríos navegables, donde la Armada tuvo la jurisdicción sobre esa madera hasta 1833. Una ordenanza que a mí me gusta especialmente porque tiene elementos muy curiosos, como por ejemplo hay un artículo que a mí me gusta especialmente que dice que tendrán que plantar 3 robles todos los habitantes de la jurisdicción de Marina, sean nobles o plebeyos, excepto las viudas con hijos menores de 18 años. Sí, se preocupaban de las viudas en aquella época, curiosa. Parece que no, pero sí, se ocupaba. Bien, muchas más iniciativas. Mandó a Jorge Juan, a los astilleros del Támesis, a espiar el sistema constructivo inglés, que esto comprenderán que esto es motivo de otra conferencia, no vamos a entrar. Pero bueno, ese sistema constructivo se adoptó aquí entre 1750 y 1765, incluyendo a Guarnizo. En Guarnizo se construyeron bastantes barcos por ese sistema, concretamente los 8 que he dicho se construyeron por el sistema inglés. Introdujo los diques de carena. En aquella época, carenar, mantener el casco, en aquella época se hacía dando la quilla, es decir, había unas patachas que poniendo todos los cañones del barco una banda y tirando con unos aparejos de los mástiles conseguían escorar el barco lo suficiente para que sacara la quilla del agua y poder hacer la banda que quedaba fuera del agua, poder darle el tratamiento que le tuvieran que dar, y luego la contraria. Bueno, pues el Marqués de la Ensenada inicia la construcción de diques de carena en Cartagena en 1753 y además cuando se pensaba que sin haber mareas no podía haber diques, porque las mareas permitían entrar el barco y luego vaciarlo cuando bajaba la marea. Bueno, pues en Cartagena se hizo, que como saben la amplitud de las mareas es prácticamente inexistente, se hizo en aquella época. Luego se construyeron en Ferrol y en La Carraca. Fábricas de jarci y lonas para suministrar velas y cabullería. También se ocupó de eso en Cartagena y en Sada. Mandó a Antonio Ulloa, marino también, a una gira por Europa con el solo objetivo de investigar procedimientos industriales, buscar instrumentación y mandarla para España, de tal forma que adoptáramos los estándares y la instrumentación más moderna que hubiera en aquel momento. Y en cuanto a la flota, pues consiguió la autorización del rey para elevar el número de navíos a 60 y el de fragatas a 65. Cuando llegó había 29 navíos que pasaron a 45 cuando él se fue, cuando él dejó el ministerio, y las fragatas de 3 a 19. En total se entregaron o se votaron alrededor de 40 navíos durante el tiempo que él fue ministro. Y para que se den una idea de que pensaba lo grande, pues en Ferrol, el mismo día, en 1752, se pusieron 12 quillas, el mismo día para 12 navíos que se llamaron por esa razón los 12 apóstoles. Cuando se fue, su previsión era tal que cuando se fue había material en los arsenales para construir 50 navíos, cuando se fue del ministerio. En cuanto a Hacienda, pues también es admirable lo que hizo, porque una de las cosas que se ocupó es
de algo tan evidente como una contribución única. En aquella época había alcabalas, montazgos, cientos, millones, había muchos tipos de impuestos. Probablemente no exigidos con mucha justicia. Entonces, lo que hizo fue el famoso catastro de Ensenada. Si lo pone en internet, catastro de Ensenada, le sale mucha información, porque intentó hacer un levantamiento de las propiedades de toda Castilla y lo consiguió. Está en los archivos el catastro de Ensenada. Para Castilla, solamente para Castilla, se consiguió. Se había hecho antes en Cataluña. En eso no fue innovador, pero sí fue el que tuvo el coraje de extenderlo a toda Castilla, que duda cabe que era un reto. Eso le granjeó enemigos, porque pues, determinados estamentos de nobleza y clero pues, no estaban muy de acuerdo con que sus propiedades se conocieran públicamente y el origen de ellas. Además, es que si miran el Real Decreto, que es el que está ahí, es muy curioso porque tiene un enfoque totalmente moderno, es decir, lleva como anexo las hojas de cálculo, vamos a llamarle como le llamaríamos hoy, que había que rellenar. O sea, no dejaba pie a que alguien, pues de alguna manera, se andara por las ramas, ¿no? Eliminó a muchísimos a mediadores, en aquella época se llaman arrendadores, para el cobro de impuestos. Había bastante corrupción en ese campo y se saneó mucho la hacienda solamente mediante esa medida, que se reflejó en las ordenanzas de intendentes de ejército y provincias. Intendentes en aquella época no solamente había en el ejército y en la armada, también había civiles. Perdón. Vaya. Y hizo algo que tampoco le dio muchos amigos, que fue una reforma de la Casa Real. Hizo de una forma objetiva un análisis y la simplificó, eliminó empleos dobles. Había gente que tenía dos empleos y cobraba 2 sueldos en la Casa Real, incluso 3. Y para que nos demos una idea, los gastos de caballeriza de la corte de Felipe V, que cuando él llegó eran de 2 millones de reales, pasaron a menos de 1 millón en muy pocos años. Pero claro, eso tampoco acarrea amigos, ¿no? Eliminó impuestos del comercio interior dentro de la península, que los había, como siempre buscando el librecambio, la libertad de comercio. Liberalizó el comercio con América, algo que nadie antes se había planteado antes. ¿Por qué solo Sevilla? ¿Por qué solo Cádiz? Y bueno, permitía a otros buques, no necesariamente la flota de Indias, que comerciaran, y eso supuso un aumento de 5 millones de escudos en 1750 respecto a 1742, una cifra respetable. Luego le voy a poner en perspectiva las cifras para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, porque a ustedes y a mí hasta hace poco los escudos nos decía poco. Para que se hagan una idea, el presupuesto de España de 1748 era de 22,5 millones de escudos de vellón. Por tanto, 5 millones de escudos es una cantidad respetable. Consiguió, como he dicho antes, la puntualidad en los pagos de sueldos, etcétera, tanto de la tropa como de los oficiales. Aumentó el presupuesto, que como he dicho en 1748 era de 22 millones, lo aumentó en 1751, era de 26 millones, de los cuales 5 era para la Armada. Y esa es la razón por la que tenemos los arsenales que tenemos, si no, no los tendríamos. Como comentaba antes, vaya, algo hecho. Como comentaba antes, no, está ahí debajo. Hay que cerrar eso entonces, ¿no? Sí, decía que, claro, que lo comentaba arriba, que siendo ministro de Hacienda y ministro de Marina, pues no, lo tenía bastante más fácil el invertir en la Armada. Y bueno, pasamos de generar deuda a generar superávits y, de hecho, empezó a liquidar deuda del Estado.
hasta tal punto que en 1751 había un superávit de 7,5 millones de escudos, algo bastante notable en una España en la que generalmente las cifras estaban en rojo. Además de eso, también fue secretario de Indias, ministro de Indias, y esto no está tan bien documentado como el resto de las cosas que hizo, pero sí que sabemos que el producto que obtenía España de las Indias pasó en muy pocos años de 4 a 6 millones de escudos. Él pretendía llegar a un presupuesto, hemos dicho antes que poco antes de irse el presupuesto era de 26 millones, él quería llegar a un presupuesto de 34 millones de escudos y dejar los 12 millones que tenía previsto que llegaran de Indias, dejarlos solamente para imprevistos. Es decir, gobernar y sustentar el Estado solamente con lo que se recaudaba aquí. Llegó incluso a pagar la deuda de los virreinatos de América, que también estaban en pérdidas, y en algún caso a tener superávit. Él recelaba mucho de la mala administración, tanto aquí como en las Indias. Hizo una cosa curiosa que se conoce poco y que voy a contar. Jorge Juan y Antonio Ulloa, dos oficiales, en aquel momento tenientes de navío de la Armada, fueron a hacer, con un equipo de franceses, fue a medir el arco de meridiano para comprobar si realmente la Tierra era, como finalmente sabemos, que no era perfectamente esférica. Entonces, aprovechando que estuvieron allí, les encargó que hicieran un informe sobre cómo era la administración en las Indias, sencillamente porque no se fiaba de los informes que le llegaban de los virreyes. Y escribieron un manuscrito que está en los archivos, que se llama Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos de Perú, en 1748. Un documento bastante duro, en el que habla de abusos, de corrupción, etcétera, etcétera. Este documento era supuestamente secreto, pero llegó a manos de los ingleses, que lo imprimieron, como lo pueden ver en pantalla, en 1726 en castellano, en español, para dañar la reputación de España. El texto yo no lo he comprobado al 100%, pero creo que es bastante fiel al original. El prólogo no, el prólogo no tiene nada que ver con lo original. Y ese documento aquí en España no se vio hasta 1918, que se editó aquí. Es una cosa curiosa. El documento inglés tiene otro título, se llama Noticias Secretas de América. Noticias Secretas de América. Bien, luego voy a mencionar otras actuaciones curiosas, como bueno, pues él no resaltaba precisamente por su moderación en algunas cosas, y una de ellas era las competencias. Entonces, aunque no tenía competencias en exteriores, por alguna razón que yo creo que no está del todo clara, gestionó un concordato nuevo con la Santa Sede bastante regalista, que le daba al rey bastantes capacidades respecto al Vaticano. Le ofrecieron el capelo cardenalicio y lo rechazó. Y consciente del problema de Castilla para comunicarse con la costa, empezó a construir el Canal de Castilla, del que quedan todavía tramos enteros, para sacar el grano excedente hasta aquí, hasta Santander, hasta el puerto de Santander. Se hicieron 25 kilómetros durante el tiempo que él estuvo de ministro, y luego ya el nivel de actividad bajó tanto que cuando entró en funcionamiento el ferrocarril, pues ya se hizo innecesario, ya no se acabó porque ya no hacía falta. El ferrocarril superaba de sobra al canal. Pero está ahí, se puede visitar. Yo no lo he visitado, pero tengo el proyecto de verlo. Hizo la carretera Santander, la promocionó él, y el paso del Guadarrama, además en muy poquito tiempo, en unos meses nada más. Hizo un plan reglado de estudios en París. Él estaba preocupado por las capacidades técnicas, como he dicho antes, y mandaba personal, cirujanos, etcétera, a París para que se formaran allí, y les sufragaba todos los costes. Y eso lo hacía a través del Real Giro. El Real Giro es un banco que creó para operaciones en el exterior. Hasta entonces se hacía a través de intermediarios que llegaban a cobrar hasta un 24% de las cantidades que se movían. Fundó el Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, que fue el embrión de las facultades de medicina. Y luego menciono solamente dos iniciativas que nunca
llegaron a concretarse en nada, pero que indica un poco sus inquietudes. Hizo una propuesta de reforma de la universidad, consideraba que la Universidad Española, que se dedicaba prácticamente solo a leyes y teología, pues que tenía que meterse en el mundo en el mundo técnico, y lo intentó, lo que pasa es que no llegó. Si hubiera continuado, seguramente lo habría conseguido, pero no lo hizo. Decía, no sé que haya cátedra alguna de Derecho Público, de Física, de Derecho Aplicado, ¿se entiende?, de Física Experimental, Anatomía o Botánica, decía. Y luego otro tema que le preocupaba era que no había un levantamiento topográfico o geodésico completo de España. Y también lo intentó impulsar, pero no, finalmente no lo consiguió porque se fue antes. Y como todo no va a ser positivo, pues también hizo algo bastante reprobable, y es que emitió una real orden de prisión general de los gitanos en 1749, que los internó a los hombres en los arsenales y a las mujeres en instituciones de caridad, y que fue bastante negativo. Bien, en cuanto a la Secretaría de Guerra del Ejército, después de la paz de Aquisgrán hizo una reducción del 20%, un 20% de las tropas, pero solamente en cuerpos, vamos a llamarlo irregulares, como eran coraceros, húsares, etcétera, etcétera. Pero luego, en 1751, cuando cambió la situación política y volvió a crear batallones de campaña para aumentar 42 batallones, porque en aquel momento Francia, que tenía el ejército más potente de Europa, tenía 377 batallones. Siempre pendiente de la infraestructura, hizo el castillo de San Fernando en Figueras, una fortaleza increíble, la fortaleza abalaburtada más grande de Europa, y estudió otras dos para proteger la comunicación con Francia. Lo que pasa es que no llegó a hacerlas. Y hizo algo más que yo creo que también es digno de mención, y es que ahora que tanto se habla de la España vaciada, bueno, pues él propugnó que se hicieran cuarteles en Castilla y en León, precisamente para darle vida a zonas donde había muy poca actividad de todo tipo. Y bueno, desde luego financió el ejército del orden del 400% comparado, más un aumento del 400% en el presupuesto comparado con los años anteriores. Bien, estas son los grandes hitos, las grandes líneas maestras de lo que hizo el Marqués de la Ensenada. Y ahora me voy a centrar simplemente en un periodo ya más corto, que es por qué el Marqués de la Ensenada fue exonerado, fue expulsado de la noche a la mañana de su cargo y desterrado a Granada. Y lo que ocurrió fue que los ingleses tenían, desde tiempos de Carlos II, tenían una autorización para cortar palo de Campeche en algunas zonas de Centroamérica, del Caribe. Palo de Campeche es un árbol que sirve para teñir de color negro y de color rojo. Para los ingleses era estratégico por su industria textil en aquel momento. Entonces los ingleses tenían permiso para exportarlo en esa zona que he mencionado, pero no en una zona de hoy Nicaragua que se llamaba la Costa de Mosquitos. Y eso pues era curioso, porque cuando los guardacostas españoles cogían navíos en esa zona cargados de palo de Campeche, pues encima los ingleses protestaban diplomáticamente. Entonces Ensenada, consciente de lo que estaba ocurriendo, bueno, no lo he dicho, pero al final nosotros le comprábamos el palo de Campeche a los ingleses, por increíble que parezca. Entonces Ensenada elaboró un plan para crear una especie de empresa estatal que cortara el palo de Campeche, lo trajera a Cádiz y desde Cádiz se exportara también al mundo entero, incluyendo a los ingleses, claro está. Incluso ya tenía previstos los barcos que iba a construir para ese transporte, que en aquella época eran barcos que se llamaban urcas. Y bueno, lo que ocurrió fue que el duque de Huéscar, después duque de Alba, era mayordomo mayor del rey, es decir, tenía acceso directo al rey. Y al morir Carvajal, Ricardo Wall, un irlandés jacobita, llegó a secretario de Estado, y los dos eran
totalmente antiensenadistas. Bueno, pues lo que ocurrió fue que entre ellos dos y el embajador inglés en Madrid, Benjamin King, urdieron una conjura, de tal forma que King envió una carta a su gobierno con unas supuestas órdenes que había dado el marqués de la Ensenada para atacar de forma, iba a decir generalizada, no, de forma intensiva a los barcos ingleses. O incluso, algo que era una amenaza seria para los ingleses. Esta carta la presentó, fue un círculo, es decir, el embajador inglés la mandó a Londres, el gobierno de Londres se la pasó al embajador español en Londres para que protestar diplomáticamente y que lo presentara en Madrid. Cuando llegó a Madrid se le presentó al rey como una acción hostil de Ensenada contra los ingleses que podría desencadenar una guerra. El rey Fernando VI no quería bajo ningún concepto empezar una guerra y menos con los ingleses. Bueno, pues tal como le he contado, eso es alta traición, iniciar una guerra sin conocimiento. De hecho, el rey dijo, estábamos en guerra y yo no lo sabía, dijo literalmente. Bueno, pues eso el rey dictaminó en pocos días. El 20 de julio de 1754 dictaminó el cese de Ensenada y el destierro a Granada. Fue curioso porque siendo ministro se mandó a una unidad del ejército para ocupar su casa literalmente y Ricardo Wall ordenó hacer un detallado inventario de todo lo que había en la casa, que está en los archivos, es decir, se conoce todo lo que había, y hicieron lo posible por demostrar que había habido corrupción por su parte y no lo consiguieron nunca. No se descarta que en el partido ensenadista hubiera algo, pero en su caso, en el caso del marqués, no consiguieron demostrarlo y lo intentaron por todos los medios. Bueno, pues estuvo en Granada durante varios años, después se fue al puerto de Santa María con prohibición expresa de ir hasta Cádiz, desde el puerto de Santa María a Cádiz, y finalmente cuando llegó Carlos III le recibió en la corte, le ordenó venir a la corte, le perdonó, como dice, venir a la corte a besar mi mano, fue lo que le dijo, y estuvo en la corte, pero sin cargos, estuvo en la corte sin cargos hasta el motín de Esquilache. El motín de Esquilache se dice, no está del todo claro, se dice que hubo vivas al marqués de la Ensenada y eso fue motivo suficiente para que le volvieran a desterrar, insisto, sin haber tenido ningún cargo en el gobierno, de nuevo, esta vez a Medina del Campo, donde murió en 1766. Parece ser que la reina Bárbara de Braganza tuvo algo que ver, porque el rey, cuando murió la reina, que murió unos años antes que él, preguntó que cómo se podía indemnizar a Ensenada. Es decir, parece que al morir la reina, el rey de alguna manera reflexionó sobre lo que había ocurrido, pero eso tampoco está claro. Bien, pues todo eso ocurrió y lo que ocurrió fue que un gran hombre, alguien que había hecho muchas cosas por la administración, ante todo un hombre de Estado, pues quedó fuera del gobierno. Nunca sabremos cómo habría sido España si el marqués, en vez de estar 11 años en el poder, hubiera estado más tiempo. Yo creo que habría sido bueno para España. No voy a hacer disquisiciones, lógicamente, pero habría sido, posiblemente nuestra historia habría sido un poco distinta. Bien, conclusiones. El marqués de la Ensenada era un ilustrado, un hombre de Estado y un adelantado a su tiempo. Con las pocas pinceladas que he dado, yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Fue el reformador más pragmático que tuvo el siglo XVIII en España. Y lo hizo por el simple hecho de introducir reformas en la administración, es decir, y en la fiscalidad, adoptando un sentido utilitario de la política, que cambió la concepción tradicional del poder en España para siempre. Él decía, y aprovechando que tengo aquí al clúster de defensa, él decía que es importante dar ayudas de costa a los que se envíen fuera del reino para instruirse en las artes del comercio, fábricas, cultivo de los campos, frutos nuestros que estiman las naciones, etcétera, porque habiéndose olvidado esto en España, tan sabido en el siglo XV, es menester que se procure enseñar y arraigar entre sus naturales. Y termina diciendo, inventando por sí. Es decir, él ya veía la necesidad de la innovación y de la tecnología, inventando por sí. Luego vino
el que inventen ellos, ¿no? Pero él lo tenía muy claro. Intentó renovar la Armada a través de la reglamentación, importante. Insisto, cosas que hoy las vemos clarísimas, en aquella época no estaban tan claras. Tenía muy en cuenta y muy presente la logística y el mantenimiento, que sabemos hoy día que es esencial para la fuerza naval o del tipo que sea. Eso lo demuestra la creación de arsenales y de fábricas, como he mencionado antes. Y decía, y cito, ¿por qué es menester confesar que la marina que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido arsenales? Decía. No es extraño que la caída de Ensenada fuera interpretado por los ingleses como una victoria, porque lógicamente el engrandecimiento de España pues dificultaba su hegemonía en los mares. Ponía en peligro Gibraltar, ponía en peligro Menorca y, por supuesto, lo que más preciaban ellos, el comercio ilícito que mantenían con América, saltando todas las normas internacionales. Y bueno, en definitiva, fue capaz de sanear la hacienda e impulsar la construcción naval como nunca antes se había visto. Y voy a citar ya para acabar una frase de su testamento, que lo dijo al párroco de Medina del Campo. Dijo: he procurado siempre hacer a todos el bien que he podido y tengo la satisfacción de no haber hecho mal a nadie, sino a los ingleses, por servir al rey y a la patria. Y si hay alguna duda de la grandeza del marqués, pues solamente hay que mirar los arsenales de la Armada que lógicamente han cambiado mucho en los últimos años, pero desde luego quedan vestigios de lo que fueron, de centros industriales de primer orden, como Guarnizo. Y les dejo con esta cita. Esto fue lo que escribió cuando fue desterrado el marqués de la Ensenada el embajador inglés a Londres. Dijo: los grandes proyectos de Ensenada sobre la marina se han desvanecido, no se construirán más navíos. Afortunadamente se equivocó. El ministro vino después, Arriaga. No tenía la capacidad, no era ministro de Hacienda, era solo de Marina, no tenía la capacidad de financiar como Ensenada, pero desde luego sí que se preocupó de impulsar la Armada todo lo que pudo. Y para el turno de preguntas les dejo este cuadro, que es un cuadro que el Instituto de Historia y Cultura, la Fundación Museo Naval, mejor dicho, ha contratado y se entregó el día 17 de octubre, si no me falla la memoria, en el Museo Naval, que se llama la preparación de la botadura del navío San Ildefonso. Esto es el arsenal de Cartagena, pero estoy seguro que en Guarnizo lo hacían exactamente igual. Hemos investigado cómo se... ¿No? luego me lo cuentas. Lo hemos investigado en láminas del siglo XVIII, cómo se botaban los navíos, y bueno, con eso hemos hecho esta composición, como digo, del Ildefonso, que se botó en 1785. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención. ¿Tenemos turno de preguntas? Pues muchas gracias, impresionante. Vamos a iniciar el coloquio. Yo creo que empezaríamos por el no que hemos oído por aquí. En Guarnizo, que se construyeron los últimos buques de línea, pues no sé si en el 1770, no había diques. Se construía directamente. Bueno, no había una grada tan bonita como se ve ahí. No había gradas, eran más sencillas y, vamos, restos no hay restos de nada. Eran muy sencillas, no... Sí, pero no, eso que se supone que es Cartagena, ¿no? En Cartagena ya había diques y gradas. Los diques, gracias. De obra. Los diques de Cartagena tenemos muy claro cómo eran, porque hay planos. Sí, pues hay planos, pero planos claro, muy claros. Claro, en lo que es Guarnizo, pues no había construcciones así pétreas como se puede ver ahí, de esa magnitud. Eran más sencillas, simplemente se construían sobre unas gradas de madera que igual tenían no sé, alguna base de madera y tal, pero no. Ahí se utilizaban
los bueyes para luego botarlos. Sí. No era como aquí que Y en por la grada... prr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 
Sí. que hacían palanca para hacer que la cuna de lanzamiento se deslizara, efectivamente, hacia la mar. Aquí en Guarnizo pues era un poquito más arcaico todo. Ya, Pues claro, porque esto debe de ser, ¿de qué año es Cartagena? Esta es 1700, bueno, este barco es de 1785. Claro, pues allí se dejó en 1770 y bueno, lo que se utilizó era pues no medieval, pero bueno, no hubo nunca grandes infraestructuras. Correcto, pero tendrían una cuna de lanzamiento para mantener el barco adrizado mientras se deslizaba, supongo. Sí, algo harían, indudablemente, pero en estructuras no hemos encontrado ninguna. Ya. Nada. Sí, nada, probablemente nada. era Ni en la simplemente- dársena medieval que luego fue de fragatas, ni luego la que hizo Gaztañeta Sí, de navíos, que hoy en día se llama además Plaza de Gaztañeta, el sitio donde estaban las antiguas gradas, que hoy es una plaza porque se rellenó. Y claro, lo que hubiera pues ha quedado todo bajo los lodos de las minas de Cabárceno, que en el siglo XIX pues se rellenó casi todo con ello y la mitad de todas las rías que había pues se quedaron en lo que es ahora. En lo que es ahora. Vale. Nada, muchas gracias. Es una pena, es una pena. Sí, buenas tardes. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es felicitar por esta brillante conferencia y al hilo de todo lo expuesto brillantemente, me surge una pequeña reflexión, más que pregunta-reflexión. Como tengo al presidente del clúster, que es autor de unas brillantes reflexiones en el Instituto de Historia y Cultura Naval sobre el almirante Alfred Mahan, sobre su libro La influencia del poder marítimo en la historia, donde nos deja un poco fuera de juego a los españoles, es algo contrario. La exposición del Marqués de la Ensenada y de toda la historia marítima, donde se aprecia claramente que España sí tuvo continuidad en un poder marítimo y específicamente naval, por la distinción de todo lo que tiene que ver, pues es una contradicción con esa imagen tan negativa que los ingleses o que el mundo anglosajón se ha empeñado en cultivar. Bueno, la última frase es, desde luego, habría que decir, confesión de parte, eliminación de prueba, ¿no?, de Benjamin King, del embajador inglés. Y esa reflexión de lo que ha hecho Ensenada me hace recordar un poquito, viendo el escudo de Santander, que es la manifestación del origen de la Armada, lo de, por supuesto, reunir la flota para conquistar Sevilla bajo la dirección de Ramón Bonifaz. Yo siempre añado que eso tiene un origen, al igual que lo de el Marqués de la Ensenada. El origen del poder marítimo de Castilla está en el fuero de Santander, que el rey Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, concedió a Santander en 1187, unos 60 años antes de 1248, de la toma de Sevilla. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hago esta pequeña reflexión uniendo al Marqués de la Ensenada con Alfonso VIII? El fuero de Santander es un modelo de protección de la industria marítima. Todas las ventajas para todo lo que tiene que ver, desde los astilleros, la vela, cabullería, etcétera, y uno se sorprende porque 60 años después hace su aparición volcánica, lo que tenemos en el escudo, la conquista de Sevilla por la armada de Ramón Bonifaz. Y, sin embargo, todo lo que ha descrito del Marqués de la Ensenada tiene ese extraño paralelismo, que para mí sería la réplica, no me gusta discutir con los muertos, como siempre digo, la réplica adecuada al almirante Alfred Mahan. Vamos, que no hemos sido tan inútiles, y por eso le agradezco enormemente esta reflexión sobre Guarnizo en especial por nuestra amistad. Así que nada más que gracias. Efectivamente es así, y de hecho no lo he querido comentar para no alargarme, pero he hablado del sistema constructivo inglés, ¿no? Bueno, pues nosotros fuimos a espiar los astilleros del Támesis, pero es que los ingleses habían capturado, eso hay que, claro, ahora no te lo imaginas, pero en aquella época constantemente capturaban barcos de otra, cada marina de la otra, ¿no? Entonces, pues copiaban, evidentemente. Entonces, los ingleses habían capturado el navío Princesa años antes y habían adoptado soluciones constructivas del Princesa.
En realidad, el sistema constructivo inglés no era tanto, no mejoraba tanto desde el punto de vista de ventaja táctica en los navíos, sino de ventaja constructiva, porque necesitaba, las piezas eran más pequeñas y entonces pues se desperdiciaba menos madera, que era importante. Pero efectivamente es así, pero lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio en todo. O sea, no puedes tener una fuerza naval lo hemos mencionado un poco por encima, sin una fuerza tecnológica detrás, ¿no? Y en ese sentido, pues ya que estamos hablando, sin entrar en otros siglos, que podríamos extendernos mucho, ¿no? Pero manteniéndonos en el siglo XVIII, voy a poner un ejemplo. En 1780 los ingleses empiezan a cubrir la obra viva, la parte sumergida de los barcos, con placas de cobre. Y aquí en España hacemos lo mismo. Los ingleses llevaban intentando hacerlo desde mucho antes, pero no lo habían conseguido por la corrosión galvánica. Entonces encuentran la manera de hacerlo poniendo clavos creo que de latón, y corrigen el problema. Y cuando ellos deciden hacerlo, en 5 años carenan con cobre la mayor parte de su flota. Aquí en España tardamos mucho más. ¿Por qué? Porque no había una industria metalúrgica fuerte que pudiera proporcionar esas placas de cobre que hacían falta. Es decir, que todo tiene que estar en equilibrio, y si no, pues las cosas son difíciles. Pero totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente. Un poquito a lo que usted decía y que también dijo Javier. Este señor británico se equivocó, porque como dijo Javier primero, lo que el rey Alfonso I plantó, lo recogió luego Bonifaz. Y aquí pasó lo mismo. Lo que habían empezado a cosechar primero Gaztañeta, luego Campillo y más tarde la Ensenada, luego fue una realidad. Y es que durante casi 50 años después les dimos en las narices a los ingleses. Pero es que les dimos por todos los lados. Lo que pasa es que nos lo han contado de otra manera diferente. Y en las películas de Hollywood esto indudablemente no va a salir. Es todo lo contrario. Pero es que luego tuvimos una tecnología buenísima, y es lo que usted comentaba hace un rato. Cuando los británicos capturan el Princesa, que es un barco que se hizo en Guarnizo por el sistema Gaztañeta, ellos ya tenían un proyecto del almirantazgo para construir el Victory, el famoso Victory de Nelson que todos conocemos. Y entonces dijeron, uy, que estos señores lo están haciendo muy bien, estos señores, estas proporciones nos vienen muy bien. Y entonces cambiaron el sistema constructivo. Y el Victory es un Princesa recrecido con un puente más. Realmente. Y lo que usted decía, que cuando mandaron a espiar, también los británicos nos espiaban a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que es que el sistema que utilizaban los británicos también era un poco el sistema Gaztañeta, o sea, el sistema español. Y es lo que es bueno para mí, es bueno para un inglés, es bueno para un holandés, es bueno para un francés. O sea, al final nos espiábamos todos y todos copiábamos todo. Luego el sistema nuestro inglés, pues también era un poco nuestro. Y luego el sistema que hizo Gautier después, el sistema francés, era un aglomerado de absolutamente todo, de los conocimientos que tenían todos. Y al final lo que es bueno para uno, pues es bueno para todos. Y quería decir eso, que lo que comentaba usted de la tecnología, que parece mentira, que llenas el casco de un metal, que va a pesar el doble el barco, pero es que al final el barco le consigues unos cuantos nudos más de velocidad, porque toda la pila de moluscos que se te pegan al casco no se pegaban en ese momento. Y la broma. Y la broma que no nos hacía la broma de fastidiarnos la obra viva. ¿Y qué pasó lo que usted dijo? Que el retraso que teníamos en esa tecnología lo pagamos en Cabo San Vicente. Que pensábamos que los ingleses que no llegaban, pero llegaron. Y nos la hicieron lo que nos hicieron. Pero bueno, eso es para otra conferencia. Venga, muchísimas gracias y perdonen la extensión. Muchas gracias. Gracias, almirante. En relación un poco a lo que comentaba de Mahan. A ver, el poder naval, bueno, por simplificar un poco, podía considerarse el producto de 3 factores.
Por un lado, la geografía, en lo que incidía mucho el propio Alfred Mahan. Por otro lado, la fuerza naval. Y el tercer factor sería la voluntad de uso de esa fuerza, ¿no? Entonces, la geografía, bueno, pues es difícilmente cuantificable, pero la de España ayuda desde luego a que haya un poder naval. Evidentemente, si pensamos en Suiza, la geografía es 0 a estos efectos, y si pensamos en Japón o en Reino Unido, puede ser 1, y entre 0 y 1, pues España tenía una proporción bastante alta, habida cuenta de las buenas relaciones que tenía con Portugal y de la barrera que nos separaba de Francia, ¿no? Protegida en cualquier caso por fortalezas como la de San Fernando, la que hemos visto en la fotografía de Figueras, que es una cosa impresionante y que anima a todo el mundo a que vaya a ver, porque es que realmente es increíble. Pero además de eso había que tener una fuerza naval. Y en aquella época era muy fácil determinar cuál era la fuerza naval de una armada, porque los navíos eran en general bastante parecidos. De forma que había un navío clásico, digamos, tipo, que era el de los 70-74 cañones, al principio del siglo eran 60-64, y era fácil ver, habida cuenta también de la táctica que se utilizaba en aquella época para combatir, pues era fácil saber a priori quién iba a ganar, ¿no? Pero todo ello no servía para nada si no había una voluntad de uso, donde también podemos pensar en un factor entre 0 y 1, digamos, ¿no? Pues 0 sería pues un secretario de Marina pacifista, como de hecho ha ocurrido en España a principios de este siglo, y 1 sería digamos un gobierno, un monarca pues belicista, ¿no? Y en el medio está un poco la voluntad de uso de la fuerza naval que tenga el gobierno en un momento determinado, ¿no? Y efectivamente, es verdad que el pico en el siglo XVIII, hasta ese momento, lo personifica el Marqués de la Ensenada, pero sí que hubo gobiernos, especialmente con Carlos III, con voluntad de utilizar esa fuerza, ¿verdad? Gracias a lo cual, entre otras cosas, Estados Unidos es independiente. Entonces, bueno, pues simplemente quería confirmar la impresión de que, hombre, España, con independencia de que haya tenido personajes que han destacado a la hora de potenciar su poder naval, sí es cierto que realmente, bueno, hasta que llegó, bueno, Fernando VII, básicamente, aunque ya Carlos IV empezó un poco a flaquear, sí ha tenido, digamos, la voluntad de utilizar esa fuerza para conservar bueno, lo que era una talasocracia, y espero que en el futuro, yo que soy siempre muy optimista, volvamos a tener, bueno, ahora mismo a la escala a la que estamos, de nuevo un poder naval que va a facilitar el incremento presupuestario que estamos teniendo desde hace unos meses, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pero yo quería decir una cosa. Si no me falla la memoria, el navío Santísima Trinidad fue construido en La Habana. ¿Tuvo algo que ver el Marqués de la Ensenada en el astillero de La Habana? ¿Y se conserva algún resto de esos astilleros? No, del Arsenal de La Habana, que por cierto he puesto un plano en mi dirección, en donde estoy en Madrid, la verdad es que no lo tengo muy claro. Tenemos un experto en eso, el director del Museo Naval actual, el capitán de navíos Krigas, es un experto en el Arsenal de La Habana. No sé, no tengo muy claro los restos que quedan ahora mismo, pero sí, el Santísima Trinidad se hizo allí la década de los 60, creo recordar, si no me falla la memoria. No fue en la época del Marqués de la Ensenada, fue creo que poco después de irse de él es cuando se puso la quilla, pero tampoco me acuerdo muy bien de la fecha. De los 60, ¿no? Yo creo que sí. El Marqués de la Ensenada, además, no era muy partidario de los astilleros fuera de la península, porque lo evidente era construir barcos en América, que la madera era abundante. Pero por alguna razón que no lo tengo del todo claro, no era partidario de construir en América. Prefería construir en la península. A pesar de que potenció también el astillero de La Habana. Bueno, el astillero de La Habana ya se sabe que poquito después de irse, ahora que hablabas de la voluntad de utilizar la fuerza, efectivamente,
Fernando VI, aprovecho para matizar un poco, el gobierno de Fernando VI se componía prácticamente de José de Carvajal y Lancaster, que era el secretario de Estado, y Ensenada. Y era la noche y el día, mientras que Carvajal entendía la política como templar gaitas y quedar bien con todo el mundo y no ofender a nadie, sobre todo no a los ingleses. Ensenada era más de poner las cosas en su sitio y no se entendían entre ellos en absoluto. Precisamente cuando se va Carvajal es cuando llega Wall y se produce la caída de Ensenada. Y sin embargo, cambia todo cuando llega Carlos III. Además de eso, importante, Fernando VI se negaba a firmar ningún pacto de familia con Francia, precisamente por el peligro que entrañaba de entrar en guerra, que no lo quería bajo ningún concepto. Cuando Carlos III llega, a los pocos años de llegar, que ya en 1756, si no me falla la memoria, empieza la guerra de los 7 años, en la que España no participaba de entrada y además no tenía ningún interés concreto en esa guerra. Y de alguna forma Carlos III fuerza que España entre en el tercer pacto de familia, que eso nos lleva a entrar en la guerra de los 7 años del lado de Francia, cuando Francia ya la estaba perdiendo. Y eso nos hizo precisamente, lo digo lo saco a colación, porque eso nos hizo perder el arsenal de La Habana. Los ingleses tomaron La Habana y Cuba en 1762, ¿no? 62, y destruyeron completamente el arsenal. Bueno, por supuesto, todos los barcos que había en construcción los quemaron y el arsenal quedó en muy mal estado después de que se fueron los ingleses. Pues estuvieron alrededor de un año nada más, pero en ese año destruyeron todo lo que pudieron. Y no te puedo decir más del arsenal de La Habana. Cavite también hicieron lo mismo, sí. Pues entramos en guerra en el 62 y se acabó la guerra. El Tratado de París, que finaliza la guerra, fue en el 63. O sea que fueron meses. No sé si llegó un año, pero hicieron todo el daño que pudieron. Solo una pequeña matización con el tema de La Habana, en respuesta un poquito. El tema de las maderas del trópico, que eran muy abundantes y por lo tanto parecía lo lógico llevar la construcción, a diferencia de los robles que se utilizaban aquí en Guarnizo, es lo que hemos descubierto con la arqueología subacuática. Vemos como el impacto de las bolas de cañón se incrustaban, pero no producían astillas, mientras que las maderas, que eran muy buenas, las del trópico, las de La Habana, etcétera, sin embargo, cuando se astillaban por los impactos, lógicamente herían a toda la tripulación. Entonces, esa es un poquito la gran diferencia de los entendidos por lo que preferían los robles. Aparte de que el sistema de construcción de aquí de Guarnizo permitía que con la solidez, aunque se burlasen de nosotros diciendo que eran barcos poco maniobrables, realmente eran plataformas artilleras, porque tenía una solidez para aguantar, por supuesto, los disparos de la artillería y los impactos del enemigo. Antes ha colocado una foto deliciosa del cuadro de Carlos Parrilla Penagos del Real Felipe saliendo de la bahía de Santander. Eso es, con el Pundal. Ese barco se enfrentó en Sicié, en la batalla del Cabo de Tolón, a 5 barcos ingleses. Le desarbolaron, pero no le pudieron hundir. Y esa es una de las ventajas constructivas de Guarnizo. Incluso podían tener las 2 filas de cañones disparando simultáneamente, y eso no lo podíamos hacer con otros sistemas o con otros astilleros, porque efectivamente trabajaban bien los ingleses ahorrando madera, pero es el viejo problema, velocidad o coraza. Es uno de los grandes problemas en el diseño. Y nosotros en Guarnizo, cuando digo nosotros, es una pretensión porque somos admiradores del trabajo de Guarnizo, ¿no? Pero optamos por la coraza, por la solidez, que nos permitía, pues como en el caso del Real Felipe, 114 cañones y ser verdaderas plataformas artilleras, literalmente mortíferas para nuestros rivales. Dejémoslo en rivales, nada más que ese apunte. Sí, navíos punteros, sólidos, maniobrables, y hay un parámetro más que es estables,
respecto a no meter la primera batería en el agua. Eso hay un término que a mí me gusta mucho, que es decir, lo he leído alguna vez y me costó encontrarlo, pero lo encontré, era un navío con la batería floreada. La batería floreada quería decir que tenía más de 6 pies, la primera batería, la más baja, tenía más de 6 pies sobre la línea de flotación y por tanto cuando el barco escoraba a sotavento no entraba el agua e incluso en determinadas situaciones se podía utilizar. Eso era un parámetro también bastante importante. Si los barcos eran muy ardientes, es decir, que con poco viento escoraban mucho, metían la batería en el agua y eso es importante. En cualquier caso, a mí me admira que aquellos barcos de 55 metros de eslora entre perpendiculares pudieran mantener la rigidez estando hechos de madera. Y lo conseguían, evidentemente lo conseguían con mala mar, en combate, etcétera, lo conseguían. Y para mí es admirable. Yo no soy ingeniero naval, pero si fuera ingeniero naval lo estudiaría a fondo porque me parece increíble que pudieran mantener la rigidez de esa forma. De hecho, uno de los problemas del sistema inglés era ese, que no mantenían la rigidez. Utilizaban cabillas de madera en lugar de clavos y hay informes, eso está documentado, de comandantes que, claro, al flexar en la mar, se perdía el calafateo y entraba agua. Y hay informes de comandantes diciendo que habían entrado en puerto achicando como locos con las bombas porque se hundían por barcos del sistema inglés. De hecho, el sistema inglés se corrige con una junta de constructores en 1754. Pues, si se han fijado, la transparencia que he puesto no ponía sistema inglés, ponía sistema anglo-español, eso es un término mío, por tanto discutible, pero que creo que es el correcto. En esa junta de constructores, hubo una en el 52 y otra en el 54, no fueron solamente constructores, sino que fueron también comandantes para explicar el comportamiento de los barcos del sistema inglés en la mar y los problemas que tenían con ellos, y se corrigieron muchas cosas y al final, como bien decíais vosotros, pues al final derivó, como no puede ser de otra manera, en un sistema híbrido que intentaba coger las ventajas de todos ellos, ¿no? Que ya luego culminó con Romero Holanda, ya a finales de... Sí, que este es de Romero Holanda, el Ildefonso es de Romero Holanda. Este cuadro es de Ferrer Dalmau, ¿verdad? En realidad si fijáis, pone FB, es de la Fundación Ferrer Dalmau. Ferrer Dalmau han hecho una fundación. Ferrer Dalmau, como saben, pues hace la gran labor de ilustrar, exactamente, de ilustrar nuestra historia, ¿no? Principalmente en batallas, pero no solo en batallas, este es un ejemplo. Entonces, hace un par de años, creo, crearon la Fundación Ferrer Dalmau, que lo que han hecho es poner pintores jóvenes, noveles, formando equipo con Ferrer Dalmau. Este es el primer cuadro de la Fundación Ferrer Dalmau. Pero bueno, él ha participado mucho, hemos trabajado mucho mano a mano, hablando de todos los detalles que se ven en el cuadro, que algunos seguro que son imperceptibles, pero él le gusta ser muy minucioso y hemos trabajado duro en algunas cosas. Para que se hagan una idea, solamente le voy a poner un ejemplo. Yo soy el director de infraestructura de la Armada y estamos haciendo obras en el Arsenal de Cartagena. Entonces, en un momento dado me dijo, oye, ¿y de qué color ponemos el suelo del Arsenal de Cartagena? Y entonces tiré de archivo y teníamos una zanja que habíamos abierto en Cartagena donde se ven los distintos estratos del Arsenal desde que se construyó y le dije, este color. Bueno, yo simplemente por barrer un poco para casa, diré que el otro cuadro que apareció, el de Carlos Parella Penagos, pertenece a un pintor santanderino, ¿no? Con lo cual, pues si no hay más comentarios o preguntas, damos por concluida la conferencia y la jornada. Muchísimas gracias, almirante. Hemos aprendido un montón de cosas. Así que, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.